Bienvenidos, vamos a pasar a la segunda parte de lo que fueron ah, reflexiones o imposiciones también antitrinitarias a textos de Elena de White dentro de un debate acerca de la Trinidad. Y vamos a comprobar que fueron imposiciones, conjeturas con relación a estas declaraciones que se citaron, porque se pretendió que cada una de ellas, que todas y cada una, favorecieron la óptica antitrinitaria presentada, pero vamos a ver que no fue así en realidad, y lo vamos a estar comprobando. Así que vamos a ir con detenimiento a la escena para estar verificando esta situación y estar comprobando que lo que dice Elena de White acerca del tema, como se presentó en la óptica antitrinitaria, no tiene realmente asidero a favor de los antitrinitarios, como se han esforzado porque sea así. Así que vamos a mirar la escena y puntualmente estar respondiendo lo que se dijo en este desarrollo que vamos a estar comentando puntualmente. No quiero ir, antes de seguir con el tema de quién es el Hijo, al espíritu de profecía, hermanos, porque realmente esto está tan claro que no está sujeto a interpretaciones, ni a lenguajes, ni a teología. Esto Sin embargo, se ha presentado una gama de interpretaciones de lenguaje antitrinitario y de teología antitrinitaria que invadió los textos bíblicos que ya revisamos en la parte anterior a esta, y la misma forma de abordaje a los textos ahora con relación a Elena de White se hizo, y lo vamos a comprobar. Esa tendencia se siguió manifestando aquí. es revelación de Dios. Elena G. de White dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, Dios es el Padre de Cristo, Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo ha sido dada una posición exaltada, ha sido hecho igual al Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos para el Hijo. El Padre exaltó a su Hijo y le dio una posición exaltada. Dios, para Elena G. de White, en el conflicto de Kellogg, esto, Testimonios para la Iglesia, tomo 8, para el que no sabe, durante el conflicto de Kellogg, que por cierto se volvió trinitario, después de ser panteísta se volvió trinitario para seguir defendiendo su punto de vista errado, y Elena G. de White, en respuesta al libro de Kellogg, dice, esto es muy claro, Dios es el Padre de Cristo, Cristo es el Hijo de Dios. Ella no dice Dios es tres personas en uno, uno formado por tres, ni nada por el estilo. Aquí podemos notar lo siguiente en respuesta a esto que se está argumentando, que esto no fue lo único que escribió Elena de White en el conflicto con Kellogg. Y aquí se está pretendiendo que fue todo lo que dijo Elena de White, aunque se podría decir por parte del argumentador, no, yo no dije en ningún lugar que esto fue todo lo que escribió Elena de White. Inclusive podría traer a colación otra forma aislada de marco de declaraciones de Elena de White, donde se está hablando también del Padre y de Cristo, y se omita al Espíritu Santo. Podría hacerlo. Sin embargo, en tiempo real en el debate, sí dio la impresión que esto fue lo único, o este procedimiento de hablar del Padre y de Cristo, nada más, y no con relación al Espíritu Santo. Pero Elena de White habló también, así como habló de la personalidad de Dios el Padre, del Señor Jesucristo, los presentó como seres personales, también al Espíritu Santo se lo presentó en su calidad de persona, con su personalidad y en la cualidad divina. En el trío celestial creyó Elena de White. Entonces, esto no fue lo único que escribió Elena de White, como prueba vienen más textos, así que no fue lo único en el pensamiento de Elena de White responder a John Harvey Kellogg con relación a Dios el Padre y al Señor Jesucristo. Así que de entrada esto ya queda claro al traer más declaraciones de Elena de White, donde también citó o hizo referencia al Espíritu Santo. Ahora, John Harvey Kellogg empleó, mal usó la doctrina bíblica de la Trinidad para entrampar, para intentar
introducir en las filas adventistas el panteísmo. Ese fue el problema. Y Elena de White nunca se pronunció en contra de la Trinidad bíblica. Tanto así que mencionó ella en sus escritos al trío celestial, no a dos siendo tres, que es la óptica del presentador que argumenta aquí, y así otros que le siguen en esa forma, pero que no se sostiene por los escritos de Elena de White, por más que se han esforzado en pretender que sea así, porque se lo hemos respondido una y otra vez en cuanta oportunidad y a quienes se ha requerido. Así que estamos notando que Elena de White realmente escribió más de lo que aquí se está pretendiendo y no dejó fuera al Espíritu Santo. Y John Harvey Kellogg entonces empleó la verdad del Espíritu Santo para distorsionar la realidad de la deidad. Y lo vamos a notar en la siguiente declaración, que también tiene que ver con esa época y con esa tensión del panteísmo promovido por John Harvey Kellogg. Entonces, notamos que aquí se insinúa que como Kellogg se hizo trinitario, pues ahí está el error. Se unieron dos errores y entonces esto fue lo que rechazó Elena de White, tanto a la Trinidad como al panteísmo de Kellogg, pero no fue así. Que John Harvey Kellogg se haya vuelto trinitario, como dice aquí, en realidad no lo hizo, porque si lo hubiera hecho, se hubiera mantenido lejos del panteísmo. Sin embargo, no lo hizo así. Más bien manipuló la realidad bíblica del trío celestial y se esforzó por presentar el panteísmo. Y en las declaraciones de Elena de White al respecto, se puede ver claramente que ella lo que combatió fue el panteísmo, no la realidad bíblica del trío o de la Trinidad soberana celestial en la deidad. Eso queda muy claro al observar los escritos en su debida amplitud, en la amplitud correspondiente. Y entonces, en esta declaración se habla de Dios el Padre. Vamos a centrarnos aquí en esta cita corta, seleccionada, selectiva adrede para dar impresiones a los oyentes que en realidad deben verse dentro del contexto del pensamiento de Elena de White. Tiene que hacerse esta puntualización, esta observación constantemente, porque es constante la tergiversación que se presenta por parte de quien argumenta, es constante la tergiversación. Entonces, vamos a notar la cita. Dice, Dios es Padre de Cristo. Hay un contenido con relación al término Padre, un contenido pre-encarnación de Cristo y post-encarnación de Cristo, porque Elena de White en una de sus declaraciones, en una cita, ella indica que el título Hijo de Dios, después de la encarnación, tuvo un nuevo sentido y como título tiene contenido. Lo mismo que la expresión Padre. Así que tenemos que estudiarlo a la luz de los escritos de Elena de White, cosa que no se hace aquí en la disertación, simplemente se da por hecho que Cristo es un derivado del Padre, un engendro, pero no es así, no en ese sentido ontológico de lo que proclama conciliarmente el dogma del engendrado no creado, que postula, que presenta eh, en sus creencias, quien argumenta de la parte antitrinitaria en otros lugares. Ahora, vamos a la cita que dice, Dios es Padre de Cristo, Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo ha sido dada una posición exaltada, y ya sea pre-encarnación o posterior a la encarnación, tiene su razón de ser que se le haya dado una posición exaltada a Cristo, y la razón en ambas ah, épocas históricas es porque Cristo no se exalta a sí mismo. Así en breve es una respuesta de más que hay. Y dice, ha sido hecho igual al Padre. Nótese, no ha sido hecho desigual al Padre. Si ves la presentación anterior a esta, vas a darte cuenta que
se ha pretendido una desigualdad en realidad en lo que tiene que ver con la cualidad divina del Señor Jesucristo, de su autoridad, de su soberanía, una desigualdad, ya que se postula solamente a una persona por parte del antitrinitario, en su argumentación solamente a una persona como siendo Dios, y ya respondimos a sus argumentaciones con relación a declaraciones bíblicas. Y aquí entonces dice Elena de White muy claramente, ha sido hecho igual al Padre, no porque nunca lo haya sido y entonces después de ese reconocimiento de igualdad, de allí corra para adelante, no, sino que ya ontológicamente siempre ha sido igual al Padre, el Señor Jesucristo divinamente siempre ha estado en comunión con Dios, siempre. Entonces, aquí, debido a que Cristo no se exalta a sí mismo, Dios el Padre lo iguala a Él ante las inteligencias creadas. Y todos los consejos de Dios están abiertos para su Hijo. Y aquí dentro de un contexto, el término hijo bíblicamente con relación a la época anterior a la encarnación tiene, de acuerdo a los escritos de Elena de White, tiene una consideración de supremacía, de realeza, que en el conflicto con Lucifer, en la apostasía de Lucifer, se puso en tela de juicio. No hay en los escritos de Elena de White donde se menciona la situación que se pusiera en el concilio o cuando hubo altercado en el cielo por la apostasía de Lucifer, que se diga acerca de una derivación de Cristo del ser de Dios el Padre de manera ontológica, sino tuvo que ver llanamente, claramente con la situación de supremacía del Señor Jesucristo. Y posterior a la encarnación, vemos que también tiene este sentido el término hijo, aunque también ya dentro del término de la encarnación informa la palabra de Dios el reconocimiento de que Dios le preparó cuerpo, y esto en el contexto de la encarnación. Así que el título Hijo de Dios toma un nuevo sentido o tiene un nuevo sentido. Y para esto se ocupa el examen de cerca de cada uno de los textos relativos a este tema tan profundo, tanto preencarnación como postencarnación. Pero estamos notando entonces que no está en un misterio o a favor de la posición antitrinitaria esta declaración. Como vemos, se requiere trabajar bastante con relación a cada declaración citada aquí porque se la restringe, el contenido de Elena de White se lo restringe bastante y se selecciona lo que a placer de la óptica antitrinitaria pretende que le funcione a favor, pero no es así, como estamos notando. Así que esto por ese lado. Y ahora vamos a continuar en la revisión de lo que se siguió argumentando. Y esta cita, fíjense hermanos lo que dice. ¿Qué creía Elena? La luz que he recibido la he puesto por escrito. Por escrito. ¿Dónde está? Gran parte de ella ahora brilla a través de mis libros impresos. Claro que nos gustan los libros impresos porque son los que ella controlaba. Sí, les gusta porque los manipulan a su antojo, los citan aisladamente, los sacan de contexto, como estamos comprobando y comprobamos en la ocasión anterior que lo mismo hacen con las declaraciones de Elena de White, por eso les gusta. Era lo que ella podía revisar y verificar de que no lo manipulen, como lo hacían con muchos de sus escritos en su época. En su época sacaban de contexto las declaraciones al estilo total de los antitrinitarios. Ese es el detalle, que aquí no lo va a decir, pero es la práctica usual favorita de los antitrinitarios que representa el argumentador. Hasta que lo manipuló los escritos de Elena. Claro, hasta John Harvey Kellogg hizo la manipulación. Ahí está, es lo que les estoy comentando precisamente. Empleó la verdad acerca del trío celestial, de acuerdo a los escritos de Elena de White,
la verdad de la Trinidad bíblica para distorsionarla y pretender infiltrar el panteísmo, afectando las consideraciones bíblicas con relación al Espíritu Santo y por lo tanto también de Dios el Padre, o sea, por extensión, de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Esa fue la estrategia de John Harvey Kellogg. Qué guay. Que los decía que Elena opinaba como él. Y el antitrinitario que estamos escuchando dice que Elena de White opinaba como él también. Ahora, yo, este servidor, también dice que Elena de White opinaba como yo, pero nos remitimos lado a lado a las evidencias de las postulaciones argumentativas antitrinitarias lado a lado con lo que este servidor cree. Y estoy en la consideración y entonces respondo directamente como siempre lo he hecho, a través de diferentes formas, en diferentes ocasiones, a las argumentaciones antitrinitarias. Debe ser el contexto y siempre ha sucedido así, siempre, no hay excepción, a través de varios años ya de abordaje a los argumentos antitrinitarios. Siempre el contexto sale a favor de la óptica de la deidad plural, de la unidad plural en la deidad y los argumentos antitrinitarios quedan descalificados, como está sucediendo aquí, en esta oportunidad y en la anterior que acabo de presentar, más otros trabajos. Eso lo pueden verificar en las cartas de Kelo. Entonces dice, gran parte de ella está en el conflicto de los siglos, patriarcas y profetas, el deseo de todas las gentes. ¿Dónde está la luz que recibió? En esos libros. No toda la luz está en esos libros, hay mucho más, pero en estos libros es más que suficiente para que también los argumentos antitrinitarios queden fuera, descalificados por el contenido de estos mismos libros que se está citando aquí. Libros conocidos, impresos y muchas otras obras. Dice, desean escuchar lo que cree la hermana Huay. Dije, ella cree que Jesucristo es un salvador personal tal como siempre ha creído. No intenta eliminar su personalidad ni ponerlo en una hoja, una flor o cualquier otra cosa que él haya creado. Nótese, aquí se está haciendo alusión, en esta parte que no está coloreada, a lo que es la pretensión panteísta, que Dios o Cristo o aún el Espíritu Santo estén en una hoja, en una flor o en cualquier otra cosa que Él haya creado. No está haciendo alusión aquí al Espíritu Santo en relación contraria. Es decir, Elena de White tiene en mente el panteísmo, es lo que tiene en mente al panteísmo de John Harvey Kellogg. Y entonces en el contexto está hablando de que ella cree que Jesucristo es un salvador personal, tal como siempre lo ha creído. En este caso está hablando en exclusiva del Señor Jesucristo en esta altura y no está contraponiéndose al Espíritu Santo en ninguna forma. No está descalificando para nada la verdad bíblica acerca del tercero, como sí lo hacen los antitrinitarios. Entonces, véase el contexto porque viene algo que va a enfatizar aquí el argumentador, pero que tiene como referencia directa anterior lo que es el pensamiento de la óptica orientalista del panteísmo. Escuchemos. Estas cosas naturales son las obras de su creación. Y fíjense lo que dice acá, hermanos. Guarden esta cita en su retina. Nuestro Padre Celestial es el Dios del universo y Cristo es el Hijo Divino, el único, igual al Padre. Nótese, vamos a verificar aquí que cuando dice que Cristo es el único igual al Padre, se está haciendo alusión con el término único a lo que fue la pretensión citada del panteísmo, de que Dios está en una hoja, en una flor o cualquier otra cosa que Él haya creado, o sea que es igual a Dios. La hoja, la flor, cualquier otra cosa que Él haya creado. Por eso aquí dice Elena de White que el único igual al Padre es, en el caso que está hablando, es el Salvador personal, el Señor Jesucristo. Ahora,
Ya hemos notado en la ocasión anterior y ahora en esta que el término único no excluye al Espíritu Santo, sino que forma parte dentro del contenido de los escritos de Elena de White, forma parte el Espíritu Santo del trío soberano celestial. Y aquí pues la intención antitrinitaria es afectar precisamente la credibilidad de los que no estén preparados ante este tipo de declaraciones para hacer esta insinuación que es el único, que no hay otro, que el Espíritu Santo no es igual al Padre, sino solamente Cristo. Esta es la insinuación de fondo. Sin embargo, aquí estamos notando que se está hablando con relación al Salvador personal y al panteísmo, pero que en los escritos de Elena de White se mantiene por parte de ella la credibilidad de que el Espíritu Santo forma parte del trío soberano celestial, que es en igualdad cualitativa divina. Pero como se emplea, por supuesto, la selección a conveniencia en la presentación, se le va a dar fuerza a esa impresión de que el Espíritu Santo está excluido. Ciertamente está excluido de la lista selectiva antitrinitaria aquí presentada, mas no del pensamiento original de Elena de White, que es mucho más amplio que estas declaraciones aquí presentadas de manera selectiva, pero que al considerarlas en su contexto, en ningún lado presentan algo de información en contra del Espíritu Santo, del tercero que rechaza la sugestión antitrinitaria. ¿Cuántos hay igual al Padre? Uno solo hay igual al Padre. Sí, la cita está con relación al panteísmo. Recuérdese, no hay igualdad eh, en la cualidad divina en una hoja, ni en una flor, ni en cualquier otra cosa que Él haya creado. Nótese a lo que se está refiriendo la declaración. Aquí no se refiere al Espíritu Santo, que Él no es un ser creado, sino que siempre ha existido. Así que el único está lado a lado con lo creado, no con el Espíritu Santo, que Él no es un ser divino creado posteriormente, como catequéticamente se ha enseñado a través de los siglos y como postula entre el enredijo argumentativo que ha presentado el argumentador y el sector antitrinitario que representa. Y ahora aquí están los libros que he escrito que contienen la luz que me fue dada. El mito trinitario de la Iglesia Adventista es que Elena G. White era antitrinitaria al principio, cuando Ese es un mito de algunos en la iglesia adventista que no están preparados en el tema, pero los que estamos informados y preparados para dar razón, lado a lado con la argumentación antitrinitaria, no presentamos ese mito o esa forma, porque hemos visto que Elena de White y este servidor lo puede ah, comprobar en cada cita que presenten los antitrinitarios, que diga, no, es que aquí está siendo antitrinitaria Elena de White. No, yo les voy a demostrar que no es así. Quien quiera que guste, ya lo he hecho a saciedad y lo seguiré haciendo con quien desee. Entonces, es un mito ciertamente que hubo un tiempo en que Elena de White no era trinitaria y después pasó a ser trinitaria. No, no es así. Elena de White nunca dejó de ser trinitaria. Sin embargo, su óptica fue siempre cada vez más acercada en relación a la palabra de Dios que la óptica de sus contemporáneos pioneros. Fue cada vez más acercada gracias a las revelaciones que le fueron comprobando lo que ella creía con relación a Dios el Padre, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Lo pudo ver a la luz de la Biblia. Ella no defendió el enfoque catequético eh, de los concilios antiguos. Ella se pronunció por el trío bíblico celestial que tiene que ver con la Trinidad bíblica o deidad bíblica, el trío celestial. Esto es lo que está de fondo en los escritos de Elena de White. escribió primeros escritos por allá, y por eso ponía algunas cosas no trinitarias. De hecho, en primeros escritos, Elena de White cuenta que a ellas en algún tiempo se le quiso convencer de que no existía el Espíritu Santo, de que no había el Espíritu Santo. Sin embargo,
Ella nunca dice, sí, yo dejé de creer en el Espíritu Santo, en el tercero, al estilo que dicen los antitrinitarios. Nunca ella se pronunció de esa manera. Nunca dijo, sí, yo cedí a las sugestiones, así como no cayó a las sugestiones de que sus visiones eran resultado del mesmerismo. Así que, en realidad, Elena de White nunca dejó de ser trinitaria, sino que a través de su ministerio pudo ver a la luz de la palabra de Dios y las revelaciones que se le daban la realidad bíblica del trío celestial, no de un dúo, y no que el Señor Jesucristo es menos divino y dentro de la escala de autoridad, que es menor en la escala de los ángeles o de los seres humanos, divinamente hablando. No, sino que es igual, ya notamos esto, es igual al Padre. Ya el tema de la subordinación voluntaria con efectos de enseñanza a la creación ya es otro asunto que en su momento también lo podemos analizar debidamente también, de paso a paso. Así que vemos que la argumentación antitrinitaria intenta modificar la realidad de lo que selecciona de los escritos de Elena de White, pero quienes estamos al tanto del contenido de los escritos de Elena de White, podemos detectar cuando se le da impresión a lo que se cita por parte de los antitrinitarios, una impresión que resulta ser un mito. Habla de un mito que existen algunos no preparados, aunque sean pastores, porque yo lo he comprobado también. En eso tiene razón que hay algunos en la iglesia adventista, mas no en decir que es el mito de la iglesia adventista. No, eso no lo enseña la iglesia adventista. No hay tal situación de que se pronuncie mundialmente ese mito que evocó el antitrinitario. Ahí está diciendo de más. Debió decir que hay algunos, o sea, reconocer, hay algunos que tienen este mito. En la iglesia adventista es muy diferente, pero bueno, es su estilo, tiene que ir en contra de la iglesia adventista y yo se lo he dicho al argumentador, tú estás en contra de la iglesia adventista y él lo ha negado, pero aquí vemos que lo está. Es decir, aquí están las evidencias verbales de que sí está en contra de la iglesia adventista y se entiende por qué, porque está en desacuerdo con la verdad bíblica de la Trinidad o del trío celestial, tal como se lo he puntualizado en los correspondientes momentos. Pero cuando hizo el deseo a toda la gente se volvió trinitaria. Ese es el mito de los pastores trinitarios. De algunos pastores, miembros trinitarios de la iglesia adventista, mas no de la mayoría o de todos. Eso que quede claro, y aquí está presentándose uno que espera en el momento que se desee, espera poder en tiempo real estar participando acerca de ese mito y otros para que se compruebe que no es de lo que creemos los que estamos informados con respecto a ese tema. Pero esta cita refuta totalmente esto. Ella dice que lo que está en el conflicto, lo que está en Patriarcas, que Patriarca dice, de hecho, que Dios tenía un solo compañero cuando creó el universo, que era su amado Hijo. Allí en ese aspecto tenemos que considerar lo que se tenía ante la noción de las conciencias celestiales, los seres creados, hasta dónde tenían de conocimiento con relación al Señor Jesucristo, con relación al Espíritu Santo, con relación a la ley de Dios, con relación al plan de salvación. No conocían muchas cosas, es lo que no va a decir el argumentador. Pero los que nos hemos adentrado a los escritos de Elena de White, vemos que se deja fuera esta realidad de la comprensión hasta ese momento que cuenta Patriarcas y Profetas, historia de la redención, el conflicto de los siglos, etcétera, el deseo de todas las gentes. No se puntualiza esta realidad, más bien se lucha en contra de ella, porque desactiva la fuerza de las sugestiones antitrinitarias. Jesucristo, toda esa luz está contenida en esos libros, incluyendo el deseado de toda la gente, que de paso, si tengo tiempo, voy a leer alguna cita de ese libro. Fíjense lo que dice la sierva del Señor. La deidad es el autor de la naturaleza. En sí mismo el mundo natural no tiene poder, sino el que Dios le suministra. Hay un Dios, ¿cómo dice?
personal. Hay un Dios personal, el Padre. Y hay un Cristo personal, el Hijo. Véase cómo en la selección antitrinitaria se vuelve a emplear una declaración donde no se está mencionando al Espíritu Santo. Aquí está entonces este ardid, es decir, se emplea parte de verdad para fomentar el error. Y los que no investiguen, que se queden nada más con lo que escucharon ahí en el debate y con estas citas van a decir, ah, sí, mira, todas las citas corresponden, no se habla del Espíritu Santo, nada más de que hay un Dios personal y un Cristo personal. Entonces, esta es la impresión que da adrede el argumentador antitrinitario, pero resulta que no es lo único que escribió Elena de White. También se pronunció con relación al Espíritu Santo, muy claramente, el tercero en la divinidad. Así que vemos que se está presentando una lista sugestiva que eh, el argumento que se le imprime a cada declaración, el argumento, porque esto es verdad, este es contenido, hay que saber discernir. Lo que dice Elena de White en esta breve selección ahora, en Mensajes Selectos volumen 1, es verdad, pero no el argumento antitrinitario que en torno a él se está presentando en el debate, se presentó allí en esa ocasión. ¿Elena G. White opina diferente que Pablo? No, en absoluto. No, opina igual, pero sí opina diferente al argumentador antitrinitario. ¿Pablo era un arriano? No, Pablo no era un arriano. Pero el arriano sí es quien argumenta. La argumentación antitrinitaria sí es arriana y se lo hemos comprobado. Y a los demás de esa línea de creencia antitrinitaria se los hemos comprobado una y otra vez y lo seguiremos haciendo. Simplemente la Trinidad se inventó después del Concilio de Nicea. Es más, siglos después del Concilio de Nicea. Por eso es que no se puede presentar un texto bíblico que diga tres que son uno o uno que son tres. No hay. No. Son formulaciones con relación a observaciones bíblicas. Lo que está él diciendo, ya lo vimos en el tema anterior. Así que hace una falacia. Nuevamente aquí recurre a esa falacia. Y nos remitimos, los que somos trinitarios, por la Biblia, nos remitimos a lo que está escrito en el lenguaje propio de las Sagradas Escrituras. Y las formulaciones en frases están de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y no estamos diciendo esas frases están allí en los escritos de la inspiración. No estamos diciendo eso. Más bien se genera un muñeco de paja por parte del argumentador antitrinitario, a falta de verdad. No hay. Elena G. White opina igual que el apóstol Pablo, igual que el apóstol Juan, igual que Cristo. Pero no igual al argumentador antitrinitario. Y lo estamos constatando una y otra vez. Fíjense, hermanos, uno de los grandes mitos también trinitarios. Esto está basado en Juan capítulo 10. Fíjense lo que dice acerca de Jesús. Dice, para los ojos humanos Cristo era tan solo un hombre y sin embargo un hombre perfecto. En su humanidad era la personificación del carácter divino. Dios hizo carne, sus atributos en su Hijo. ¿Bajó el Padre a la tierra? No. El Padre se hizo carne a través de su Hijo. ¿Cuál fue la gran acusación de los fariseos? Juan 10:33. La gran acusación de los fariseos contra Jesús era, tú siendo hombre te haces Dios. Y por esa razón procuraban apedrearlo. Y fíjense lo que dice la sierva del Señor. Cristo no buscó excusas para esa supuesta pretensión de su parte. ¿Era una pretensión de Cristo hacerse Dios? Sí. ¿Un minuto? 2 minutos. Te queda. 2 minutos, ok. ¿Era una pretensión de Cristo hacerse Dios? No, era una supuesta pretensión. Dice, no dijo a sus acusadores,
me entendisteis mal, no soy Dios. Estaba manifestando a Dios en la humanidad. Pero Jesús no perdió tiempo explicándole esto a los fariseos que buscaron una excusa para matarlo. Era una supuesta pretensión. Y después vamos a volver a Juan 10 porque es bien claro. El Señor Jesucristo, el unigénito del Padre. Vamos a regresar porque estaba algo borroso la imagen para verificar de nuevo lo que se estaba diciendo, sin interrupción. Así que voy a pasar a esa parte enseguida para hacer la evaluación de la declaración. Parece que es un poco más adelante para dejarla correr y poderla observar con atención la declaración. Así que ya que está de nuevo la imagen clara, vamos a entrar a escena. Gente, que de paso, si tengo tiempo, voy a leer alguna cita de ese libro. Fíjense lo que dice el acero al Señor. La deidad es el autor de la naturaleza. En sí mismo el mundo natural no tiene poder, sino el que Dios le suministra. Hay un Dios, ¿cómo dice? Personal. Hay un Dios personal, el Padre. Y hay un Cristo personal, el Hijo. Bien, ya comenté acerca de esta declaración. ¿Elena G. White opina diferente que Pablo? No, en absoluto. ¿Pablo era un arriano? No, Pablo no era un arriano. Simplemente la Trinidad se inventó después del Concilio de Nicea. Es más, siglos después del Concilio de Nicea. Por eso es que no se puede presentar un texto bíblico que diga tres que son uno o uno que son tres. No hay. Se habla en contra del Concilio de Nicea, sin embargo, se cree en lo que en ese concilio se presentó acerca del engendrado no creado. Esto no lo va a decir el argumentador. No hay. Elena G. White opina igual que el apóstol Pablo, igual que el apóstol Juan, igual que Cristo. Fíjense, hermanos, uno de los grandes mitos también trinitarios. Esto está basado en Juan capítulo 10. Fíjense lo que dice acerca de Jesús. Dice, para los ojos humanos Cristo era tan solo un hombre y sin embargo un hombre perfecto. En su humanidad era la personificación del carácter divino. Dios hizo carne sus atributos en su Hijo. ¿Bajó el Padre a la tierra? No. El Padre se hizo carne a través de su Hijo. ¿Cuál fue la gran acusación de los fariseos? Parece que la imagen es la que está así natural, de origen, al parecer, porque volvió en esta misma altura de la presentación a nublarse así la señal. Juan 10:33. La gran acusación de los fariseos contra Jesús era, tú siendo hombre te haces Dios. Y por esa razón procuraban apedrearlo. Y fíjense lo que dice el acero del Señor. Cristo no buscó excusas para esa supuesta pretensión de su parte. ¿Era una pretensión de Cristo hacerse Dios? Sí. ¿Un minuto? No era una pretensión, la veían como pretensión. Nótese lo que dice la declaración. Cristo no buscó excusas para esta supuesta pretensión. Es decir, aquí se estaba haciendo alusión al Señor Jesucristo en una forma supuesta. El Señor Jesucristo no tenía que suponer, no tenía que pretender que era Dios porque Él realmente lo es. Es lo que no destaca aquí el que está argumentando. El Señor Jesucristo perfectamente llegó a entender en su forma humana, en su mentalidad humana, quién era realmente. Lo fue aprendiendo. Él no estaba en contra de su propia cualidad divina. Así que le hace con cuidado lo que se está diciendo aquí. Entiéndase que estamos escuchando el arte sugestivo, antitrinitario. Así que dice la declaración, aunque esté borroso, lo puedo leer. Dice, la gran acusación de los fariseos contra Jesús era, nótese la acusación, tú siendo hombre, te haces Dios.
el hombre, Cristo Jesús, hay una declaración de Elena de White, dice no es el Dios todopoderoso, porque en la naturaleza humana Cristo tiene eh, realmente un cuerpo que fue creado con relación a su naturaleza humana. Por eso dice así esa otra declaración, que ahora recuerdo. Entonces, con relación a Cristo como descendiente de David, descendiente de Abraham, descendiente de Adán, hijo de María, no es que Dios, no es que Cristo se estaba haciendo Dios en el grado humano, es que Él es Dios desde siempre, sin ningún momento faltante eh, en la eternidad o como se quiera decir, en la existencia, siempre ha estado divinamente lado a lado con Dios, hasta que ahora vino en la encarnación. Entonces, dice, tú siendo hombre, nótese la acusación, siendo hombre, te haces Dios, no dice, tú siendo divino, sino tú siendo hombre, te haces Dios. Y está la cita bíblica. Al parecer es Juan 10:33. La voy a confirmar aquí en la escritura, porque está algo borroso aquí en la imagen. Así que voy rápido a comprobarlo. Tenemos que ir despacio a veces más de lo usual, porque son declaraciones que de lo rápido que se presentan, la sugestión no se alcanza a detectar en todo su esplendor como tal, sino que se hace ver como verídica la sugestión. Pero a la luz de la propia cita presentada, no tiene validez la argumentación antitrinitaria. Entonces es Juan 10:33. Sí, esta es la declaración que dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Sí, es Juan 10:33. Bien, ahora reviso por acá lo que es el sistema de audio que hay que estarlo revisando constantemente. Eh, 2 minutos. bien, entonces, volviendo a la cita, dice, tú siendo hombre te haces Dios. Juan 10:33. Y por esta razón procuraban apedrearlo. Ahora notemos, Cristo no buscó excusas para esta supuesta pretensión de su parte, porque Cristo no se hacía como hombre, no se hacía Dios, pero él jamás dudó de su realidad divina, de su naturaleza divina, él jamás lo hizo. Entonces, nótese, hay que ver con cuidado lo que está diciendo aquí la declaración lado a lado con la argumentación antitrinitaria. Y entonces, con relación a la esfera humana, siendo hombre, Cristo no buscó excusas para esa supuesta pretensión de su parte. No dijo a sus acusadores, me entendisteis, me entendisteis mal, no soy Dios. Dice, estaba manifestando a Dios en la humanidad. Es lo que está haciendo claro Elena de White en la cita. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo? Manifestando a Dios en la humanidad, pero no divinizando su humanidad. Entiendas el punto, entiendas el punto. ¿Me entendisteis mal? No soy Dios. No estaba diciendo esto el Señor Jesucristo. Esto no lo dijo. O sea, a lo que se refirió es a que Él estaba manifestando a Dios en la humanidad. No estaba divinizando su naturaleza humana. Claramente se entiende a la luz
de los escritos de Elena de White la realidad teándrica del Señor Jesucristo, su naturaleza divina y su naturaleza humana. El Señor Jesucristo no divinizó su humanidad. Nosotros no adoramos al Señor Jesucristo porque es ser humano, sino porque es ser divino, porque es el único ser divino y humano, y lo adoramos porque es plenamente Dios en el sentido más elevado, que es la manifestación de la adoración, como ya lo comprobamos en el tema anterior a este, al revisar las argumentaciones antitrinitarias con relación a textos bíblicos. Así que vamos despacio y vamos notando aquí que el Señor Jesucristo no estaba divinizando su humanidad. Ahí está la pretensión, la supuesta pretensión de su parte, que le estaban adjudicando los contrarios, los judíos. Tú siendo hombre, nótese, hablando de su humanidad, tú siendo hombre, te haces Dios porque ellos no creían que era Dios hecho carne y que estaba, por lo tanto, manifestando a Dios en la humanidad. Así que esta cita lo que está diciendo aquí es acerca de que el Señor Jesucristo no estaba divinizando su humanidad. Lo que estaba haciendo era manifestar a Dios en la humanidad. Queda muy clara así entonces la declaración al observarla detenidamente y quedó por lo tanto refutada la aseveración de los judíos en ese contexto que el Señor Jesucristo supo llevar adelante para responder. Te Dos queda. minutos, ok. ¿Era una pretensión de Cristo hacerse Dios? No, era una supuesta pretensión. El Señor Jesucristo no se exaltaba a sí mismo como Dios y tampoco divinizaba su humanidad. Es lo que estamos comprobando aquí. Dice, no dijo a sus acusadores, me entendisteis mal, no soy Dios. Estaba manifestando a Dios en la humanidad. Pero Jesús no perdió tiempo explicándole esto a los fariseos que buscaron una excusa para matarlo. Definitivamente Él se mantuvo íntegro ante una acusación más, que era esta, después de varias y otras que siguieron en su contra, pero eran ardides, eran sugestiones, y él no cayó en esa sugestión tampoco. Así que él estaba manifestando a Dios en la humanidad. Siendo hombre, estaba haciendo esta manifestación de Dios en la humanidad, o sea, por la encarnación. Era una supuesta pretensión. Y después vamos a volver a Juan 10 porque es bien claro. El Señor Pero Cristo no dijo en ninguna manera, soy Dios, porque él entendió muy bien que era un ser divino, que en él había naturaleza divina y humana. Lo entendió perfectamente. Así que quede claro este punto. Se hace necesario a veces revisar de esta manera, más acercada al texto, porque está lado a lado la argumentación antitrinitaria. Hay que ponerle el debido cuidado a lo que se está diciendo, para que no nos dejemos llevar por esa sugestión con relación a las declaraciones que se están presentando. Jesucristo, el unigénito del Padre, es verdaderamente Dios en infinitud, aunque no en personalidad. Ahí está lo que estamos comentando justamente. Es verdaderamente Dios en infinitud. Lo es. No en personalidad, porque como persona divina, como ser divino, tiene su propia personalidad. Así que no es que Dios el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo son como una serie de robots que responden a la misma orden, al mismo pensamiento. No es así. Tiene su propia personalidad, cada uno. Sin embargo, vemos que están en unidad, en propósito, en carácter, en corazón y en sus propósitos salvíficos, como posteriormente se va a hacer alusión
en el debate a una declaración de Elena de White más posteriormente. Así que vemos que el Señor Jesucristo ciertamente es verdaderamente Dios. Esto es lo que queda claro a la luz de los escritos de Elena de White. Ella entendió muy bien este tema dentro de lo revelado, por supuesto, pero no a favor de la óptica antitrinitaria. A Elena G. White no le temblaba el pulso decir que había un Dios personal, que era el Padre, y que Jesús, aunque era divino como el Padre, era divino en infinitud, no era Dios en personalidad. Claro, porque no es la persona del Padre, tiene su propia personalidad como ser divino. Eso es lo que está diciendo aquí. Así de fácil es la respuesta a esta mención. Persona del Padre es Dios. Eso es lo que la Biblia dice de manera clara. Y entonces dice la sierva del Señor, el hombre Cristo Jesús no era el Señor Dios Todopoderoso. Bien, aquí está la declaración justamente en el libro Exaltad a Jesús. Entonces, precisamente porque el Señor Jesucristo entendió la unión de sus naturalezas, tanto la divina como la humana, con relación a la naturaleza humana, dice aquí la mensajera, el hombre Cristo Jesús no era el Señor Dios Todopoderoso. Nótese cómo en su divinidad se reconoce en la declaración también que Jesús era el Señor Dios Todopoderoso. Qué interesante la declaración. Y está clarito allí, tanto lo que tiene que ver con la naturaleza humana de Cristo y su naturaleza divina. Es el Señor Dios Todopoderoso y para eso hay respaldo bíblico también para lo que presentó Elena de White en esta declaración. Así que nótese otra vez, el hombre Cristo Jesús no era el Señor Dios Todopoderoso, pero sí la naturaleza divina de Cristo es el Señor Dios Todopoderoso. Interesante. Ahora, la declaración dice, no hay nadie que pueda explicar el misterio de la encarnación de Cristo. Véase lo que se tiene en mente. Con todo, sabemos que vino a esta tierra y vivió como un hombre entre los hombres, de lo que venimos viendo en las declaraciones anteriores. El hombre, Cristo Jesús, no era el Señor Dios Todopoderoso. Se está hablando con relación a la dimensión humana. No compromete la realidad teándrica del Señor Jesucristo, su realidad divina. No la compromete para nada Elena de White. Sigue diciendo, sin embargo, Cristo y el Padre son uno. Es la igualdad. Entonces, tanto Dios el Padre como el Señor Jesucristo tienen esta cualidad de ser todopoderoso. Tanto Cristo como Dios el Padre. Es muy profunda esta declaración de la mensajera del Señor. Y sigue diciendo, la deidad no desapareció bajo la angustiosa tortura del Calvario, es decir, en Cristo. No desapareció la deidad. No es que se fue la naturaleza divina de Cristo, otra persona, otro ser, no, porque hay en la historia eclesiástica de los siglos antiguos ópticas que tienen este tipo de creencia de que pues ya la divinidad no estaba en la cruz. ¿m? Sin embargo, aquí dice, hablando en el contexto del señorío divino todopoderoso en Cristo y que es uno, nótese, es uno, es la igualdad absoluta en la pluralidad de la deidad que hemos venido notando en el tema anterior y ahora en esta parte que estamos comentando, de lo que estamos respondiendo. Dice, la deidad no desapareció bajo la angustiosa tortura del Calvario. Sin embargo, no es menos cierto que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí está claramente dentro del contexto de la encarnación y por supuesto también hacer ver que
el plan de salvación vino antes de la encarnación. Ya se sabía el contenido del término hijo unigénito, que no tiene que ver con un sentido ontológico de supuesto engendramiento en algún momento de la eternidad en relación a la naturaleza divina de Cristo. Requiere, Juan 3:16, un estudio pertinente con relación a su contenido, su trasfondo. Pero por ahora, notamos esto entonces, que el Señor Jesucristo, tanto en su naturaleza divina y humana, es presentado por Elena de White y ella no confundió estas realidades unidas en la persona de Cristo. Es solamente una persona. No es que hay, y esto de paso, esta parte que la deidad no desapareció bajo la angustiosa tortura del Calvario, está indicando que se mantuvo esta unidad que se llegó a realizar en la encarnación de Cristo, de la naturaleza divina con la humana, y no tiene asidero lo que postula el argumentador de que hay un Jesús humano en el cielo y un Cristo divino invisible en la tierra, así haciendo el equivalente a dos personas de manera sugestiva en sus argumentaciones. Así que, pues esta propia declaración descarta también esa otra óptica. Así que, pues vemos muy claro aquí lo que sí está diciendo la declaración inspirada a través de Elena de White. Así que vamos a pasar a lo siguiente, entonces, para concluir con esta parte. Escuchemos. Sin embargo, Cristo y el Padre son uno. ¿De qué manera son uno? Lo explica ella cuando relata Juan 17, diciendo que la unidad que hay entre el Padre y el Hijo no destruye su personalidad. ¿Sí? Así como Jesús dijo, mi Padre y yo somos uno, en Juan capítulo 10, en Juan 17 dice que los discípulos pueden ser uno juntamente con el Padre y con el Hijo, y no por eso creemos en un Dios formado por el Padre, el Hijo y un montón de discípulos. Claro, porque se entiende la dimensión humana. Estamos notando en las declaraciones aquí presentadas que se está haciendo alusión a que Cristo no divinizó su humanidad, tampoco iba a divinizar a los seres humanos. Eso se debe entender. Así que pues esa ridiculización argumentativa pues no tiene lugar, aunque pues es de lo que se vale la argumentación antitrinitaria, de inventar argumento para, como muñeco de paja, pues entretenerse con él. No, estamos hablando de unidad en carácter y en propósito. La Trinidad no plantea eso, sino de que hay un solo ser, que es el Dios Trino, que está formado por tres personas. Eso no está en la Biblia ni en el Espíritu de Profecía. Está en la palabra de Dios, está en el espíritu de profecía, la unidad de la deidad plural existe. Y en los propios términos de la escritura y de los escritos de Elena de White, como ya estamos certificando a través de la participación anterior y de esta. ¿Está bien? Bueno, se concluyó ya la presentación y llegamos a la conclusión de esta parte también. Posteriormente, vamos a revisar algún otro contenido dentro del mismo debate y vamos a notar también la misma astucia en la argumentación antitrinitaria, sugestiones que no se mantienen ante inclusive las propias declaraciones que se citan de la palabra de Dios y de los escritos de Elena de White. Así que voy a dejar de compartir la pantalla y pues hemos de concluir ya con estas observaciones y espero que puedas ir paso a paso. Es un tema que complica bastante la argumentación antitrinitaria. No es fácil pasar por cada uno de los argumentos porque están ya diseñados de fondo para engañar. Por eso no es fácil estar tratando con esos argumentos, pero afortunadamente, aunque se cite aisladamente, se tiene lado a lado la argumentación antitrinitaria y los escritos citados, aunque sea aislados y en un marco de error
que intenta favorecer la óptica antitrinitaria. Sin embargo, vemos que no es así. No logra realmente mantenerse a favor la escritura inspirada que se cita, en este caso de los escritos de Elena de White, así como tampoco de la Biblia. Te invito a revisar el tema anterior a este también. Y en la próxima oportunidad seguiremos entonces revisando lo que fueron las argumentaciones antitrinitarias en este debate. Que el Señor te bendiga y te guarde.